Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de desde dónde nos estés viendo. Este video pues es para platicarte el día de hoy del tema de cómo detallar la solución en este tema en general que hemos estado viendo que tiene que ver con cómo mejorar la transferencia de los requisitos en las iniciativas de software, ¿verdad? Entonces, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Prácticamente ya hemos platicado de lo que tiene que ver con el planteamiento de la situación actual. Yo te comentaba que esto normalmente ocurre al principio de una iniciativa y no le estoy poniendo un nombre específico porque esto va a variar de contexto en contexto. Algunos de ustedes a lo mejor trabajan para alguna compañía que vende proyectos de software y este planteamiento y la parte también de la definición de la solución general, pues se hace durante una fase de preventa, ¿verdad? Antes de que el cliente compre. Para algunos otros de ustedes están trabajando a lo mejor dentro de alguna organización en donde están ejecutando este proyecto internamente y entonces pues hay un trabajo que se hace previo al inicio de la iniciativa, que ya sea que le puedas llamar proyecto o le llamas sprints con Scrum o tienes una fase de inception que ocurre antes de los sprints. Es decir, puede ser muy variado el contexto de cada uno de ustedes, por eso es que no necesariamente estoy mencionando nombres específicos, pero tanto la parte del planteamiento de la situación actual como la definición de la solución general, normalmente, como les digo, ocurre al inicio. También les platicaba el día de ayer de la importancia de que esa información se pueda comunicar, se pueda transferir a la gente que vaya a recibir y a desarrollar la solución, ¿verdad? Cualquiera que ésta sea. Entonces, esta parte de la comunicación, quizá ayer no lo video, pero pues tiene mucho que ver con el hecho de que se haga una entrega formal de toda esta información. Lo que yo te estoy pasando con los formatos, pues es una estructura muy específica de información y que en los videos te he ido explicando eh, a qué se refiere cada una de estas partes de información, ¿verdad? Y ahorita pues te quiero platicar de lo que tiene que ver con detallar esta solución, es decir, ya entrar a la parte en donde tu iniciativa ya comienza y necesitas empezar a tener detalles de toda la información. Normalmente al principio de las iniciativas pues no se puede tener todo el detalle, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, cuando hablo de la solución, pues me voy a referir específicamente a la parte de los requisitos de la aplicación y de su alcance. El día de ayer ya les platicaba brevemente de ellos, pero yo les puse algunos aspectos muy generales, ¿verdad? Porque como les decía, pues son aspectos generales que normalmente se platican al inicio. Pero ya cuando se trata de detallar, pues hay que entrar en detalle. Y aquí te voy a dar una estructura muy específica de cosas que seguramente tú ya conoces, pero les voy a poner un nombre y bueno, están muy bien acotados para que los puedas tú definir. Eh, Cuando hablo de los requisitos detallados de la aplicación, pues básicamente estamos hablando de lo que se conoce como requisitos funcionales. Recuerda que un requisito es una condición que se tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, como requisito es importante que esté documentada como una condición. El uso de verbos en infinitivo, conjugados en infinitivo, ayuda bastante a poder plantear estos requisitos como una condición, ¿verdad? Entonces, es muy probable que estos requisitos funcionales, pues también en algunos de los casos de ustedes se estén documentando como historias de usuario. Yo les hablaba, cuando les hablé de la situación actual, de las historias de usuario desde el punto de vista de negocio, es decir, están planteados en términos de negocio, no necesariamente como una funcionalidad. Aquí, cuando te hablo de requisitos funcionales, pues estamos hablando de las funciones que debe ejecutar la aplicación o el producto que estés desarrollando, ¿verdad? Entonces, es muy importante que aquí sí ya se detallen como funcionalidad. Entonces, a eso nos referimos con los requisitos funcionales. Nada más para darte una mejor idea de estos, normalmente los usuarios ya dan por sentado que estas funciones que tiene la aplicación o que tiene el producto están ahí, ¿verdad? Y no esperan que fallen o que dejen de existir. Entonces, es aquí donde luego entra en el tema de los requisitos no funcionales. Cuando hablemos de requisitos no funcionales, nos vamos a referir a todas esas condiciones
que no necesariamente tienen que ver con la funcionalidad de la aplicación o del producto. Hablamos de cuestiones, por ejemplo, como regulatorias, contractuales o lo que se conoce como atributos de calidad, que son los atributos de la aplicación y que van a definir cómo los usuarios perciben a esa aplicación. Normalmente los usuarios se van a fijar mucho en estos requisitos no funcionales. Por requisitos funcionales y por atributos de calidad, pues nos referimos a, solamente por mencionar algunos, por ejemplo, qué tanto nivel de precisión tiene la aplicación al hacer los cálculos, qué tan escalable es decir, qué tan preparada está para crecer. Otro atributo de calidad puede ser, por ejemplo, la usabilidad, qué tan fácil o difícil es de usar. Otro tiene que ver con la seguridad, qué tan seguro o segura está la información que tiene la aplicación, etcétera. Hay una serie muy grande de atributos de calidad a los cuales también hay que ponerles mucha atención. Entonces, ahí están los requisitos no funcionales y por último están los requisitos del sistema. Cuando hablamos de un sistema nos vamos a referir, en el caso de software, pues tanto al software como al hardware. Entonces, aquí es donde hay que empezar a pensar desde un punto de vista técnico cuáles son las capacidades que deben tener los equipos que van a almacenar la aplicación o que van a hacer todo el procesamiento. Por ejemplo, podríamos estar hablando de servidores, de máquinas virtuales en la nube, etcétera. Estas ya son cuestiones muy técnicas que no se las vamos a preguntar, por supuesto, a los usuarios, pero que en algún momento hay que definir, ¿verdad? Entonces, si tú te enfocas en estos 3 niveles de requisitos, bueno, pues vas a tener de forma completa toda la información que necesitas y que los usuarios están pidiendo que cumpla la aplicación, sobre todo la parte funcional y no funcional, ¿verdad? Que ya la mencioné. Cuando hablemos nuevamente, y lo quiero reiterar, si hablamos de historias de usuario, estamos hablando de muy probablemente requisitos funcionales y no funcionales. Y por último, lo que es el alcance detallado de la aplicación. También ya te había platicado un poco del alcance de la aplicación, pero de una forma muy general. Aquí voy a hablar de algunos de los conceptos que ya te platiqué y algunos adicionales. Recuerda que no se trata de duplicar la información, es decir, no te estoy platicando ahorita los formatos, sino que más bien nada más te estoy platicando los conceptos. Eh, un elemento importante del alcance de la aplicación pues son los módulos. Recuerda que el módulo es un grupo de funciones específicas y que sirve para agrupar nada más estas funciones dentro de la aplicación. Por ejemplo, puedes tener un módulo de seguridad, un módulo de catálogos, un módulo de cálculos específicos, etcétera. Eso puede variar. Después tenemos todo lo que son los componentes. Cuando hablemos de componentes nos vamos a estar refiriendo a muchísimas cosas como pueden ser pantallas, como pueden ser store procedures o pueden ser archivos de código fuente muy específicos, archivos XML, archivos, clases, métodos, y todos esos son componentes de la aplicación que quizá valga la pena empezar a detallar, no como una cuestión de arquitectura, sino como un paso previo a la arquitectura en donde empiezas a identificar los componentes, si no todos los componentes, al menos los más importantes. Después están las features o características, ya las habíamos platicado también. Recuerda que son funciones muy generales. Yo te había dicho que una feature normalmente está redactada en términos de negocio. A lo que me refiero con eso es que no entras en aspectos muy técnicos y que están descritas de una forma que los usuarios puedan comprender qué es lo que hace la aplicación. Hablamos de muy pocas features normalmente, las que se describen en una aplicación. Y luego ahora sí vendrían las funciones. Aquí es muy importante que yo te diga que las funciones en realidad tienen su equivalente en los requisitos funcionales. Es decir, un requisito funcional que al final de cuentas está descrito como una condición que se tiene que cumplir, se va a transformar en una función de la aplicación. Cuando la aplicación ya exista, cuando la aplicación ya esté desarrollada, pues entonces vamos a empezar a hablar de funciones, ¿verdad?
esa es la gran diferencia. Por un lado, tú tienes requisitos que te los da alguien más, pero cuando la aplicación ya se desarrolla, entonces se convierte en una función que realiza o en varias funciones. Y luego, por otro lado, pues tenemos las interfaces, que esto también tiene que ver un poco con aspectos técnicos, porque tendríamos que ver cuáles son esos elementos que van a permitir que la aplicación tenga comunicación con otras aplicaciones. Aquí estoy hablando de interfaces con otras aplicaciones, aunque la aplicación también puede tener interfaces internamente, pero normalmente pues ayuda bastante a empezar a entender cuáles son esas interfaces externas, ¿verdad? Puede haber diferentes tipos de interfaces, desde APIs, web services, archivos de Excel, archivos de texto, accesos directos a la base de datos, pueden ser muy variadas. Y la idea, pues, es empezar a describirlas, ¿verdad? Te recuerdo, y ya casi para terminar este video, que ya me extendí, esta información de la aplicación solamente la tienes que tener una vez. Es decir, la primera vez que tú desarrollas tu aplicación, pues a lo mejor la vas a describir, pero para las siguientes modificaciones o las siguientes iniciativas que tengas sobre la aplicación, no tienes que estarlas documentando desde cero. Se trata de estar actualizando nada más qué nueva funcionalidad se agregó o qué funcionalidad se quitó o qué funcionalidad se modificó. Y lo mismo aplica para las características, los componentes, los módulos, etcétera. Dicho sea de paso, pues una vez que tienes esto, no importa si otros equipos modifican la aplicación, siempre deberían de tener acceso a esta misma información, evitando que en cada iniciativa, cada equipo tenga que estar documentando siempre lo mismo que ya a lo mejor otro equipo ya registró, ¿verdad? Bueno, por hoy aquí te dejo el video de este día. Y gracias. Mañana te voy a platicar de la estructura de los requisitos, aunque ya más o menos la hemos estado viendo de manera separada, pero es importante que la veas como una estructura jerárquica que tiene mucha relación, y hablaremos un poco más amplio de los requisitos. Bueno, gracias y hasta mañana.